No se preocupen que igual si falta una parte de la clase yo la agrego, no se preocupen por esa parte. Entonces, como les decía, el hipopolisacárido es básicamente la toxina, lo que lo hace básicamente tóxica a la bacteria, ¿ya? Especialmente a los gram negativos, ¿ya? Bien. Otra cosa también, fíjense que también las gram negativas tienen su capa de peptidoglicano, pero es una capa bien delgadita en comparación a la capa de peptidoglicano de las gram positivas. No, el hipopolisacárido es especialmente de las gram negativas. Eso es lo que justamente también lo diferencia. Muy buena pregunta, por cierto, Mario, ¿no? El hipopolisacárido le pertenece principalmente a las gram negativas. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿por qué yo te hice toda esa diferencia que yo te básicamente te estaba explicando al inicio, que si la capita, que no sé qué, para esta parte de aquí? Ahora, nunca te vas a olvidar de la tinción GRAN, que es una de las tinciones más importantes que vas a aprender en general en micro, en para, en infectología o en lo que sea. Hace muchísimos años, un tipazo llamado Hans Christian Joachim Gram, ¿ok? Por eso se le dice la tinción Gram, porque le puso su apellido, ¿ya? Se dio cuenta que había una forma de poder diferenciar a las bacterias según su pared celular, o sea, según su pared bacteriana, ¿ok? Y se dio cuenta de esta gran característica que yo les estaba diciendo, que las gram positivas tienen una capa de peptidoglicano bien gruesa y las gram negativas tienen una capa de peptidoglicano bien delgadita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tinción gran se fundamenta en básicamente echarle lo que están viendo en pantalla. Primero le vas a echar cristal violeta, luego le vas a echar Lugol, luego le echas alcohol y acetona y finalmente le echas la safranina. ¿Cómo va el orden? Vas a tener a tu bacteria aquí, ¿ya? Vamos a tener una bacteria X y yo quiero saber si es una gran positiva o es una gran negativa. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Le voy a echar cristal violeta, que es básicamente una tinción media violeta, ¿ya? ¿Qué es la cosa interesante del cristal violeta? Básicamente que el cristal violeta se aferra mucho o tiene una gran afinidad por el peptidoglicano, tiene muchísima afinidad por el peptidoglicano. Entonces, todas aquellas justamente bacterias que sean gram positivas se van a teñir fuertemente. El color o el cristal violeta se va a adherir muy fuertemente a estas paredes celulares de estas bacterias. Muy en comparación de las gram negativas. Las gram negativas, como tienen una pared bien delgadita, el color es muy fácil que se salga. Pero ojo, aparte de que le eche el cristal violeta, no solo se queda con eso, lo dejo un minutito ahí. El siguiente paso es echarle Lugol. El Lugol es básicamente como un pegamento, o sea, van a tratar de pegar o hacer que se retenga básicamente la coloración del cristal violeta. Para eso le eché el Lugol. Se le deja un minuto. Luego de eso, lo que vamos a hacer es básicamente decolorar a todas aquellas bacterias a las cuales no se haya adherido muy fuertemente el cristal violeta, que son justamente todas las gram negativas, todas aquellas que tengan una pared celular bien delgadita. ¿Qué le voy a echar para eso? Un decolorante. Un decolorante. ¿Cómo se llama ese decolorante? Normalmente se le llama alcohol acetona. La acetona que se usa normalmente para las uñas, ¿ya? Eso le vas a echar. Entonces, todas aquellas bacterias que tengan una pared celular delgada, bien delgadita, esas básicamente el alcohol acetona lo va a deshacer, ya lo deshace. Y todas aquellas que básicamente se hayan adherido fuertemente, que son las gram positivas, se van a quedar de un color púrpura o de un color violeta, mientras que las que no van a quedarse transparentes. Entonces, para poder identificarlas, Joaquín Gram dijo básicamente, ¿saben qué? Le voy a echar otro color a todas aquellas básicamente que no se hayan teñido correctamente. ¿Y qué le echas? Le echas la safranina. ¿Cuál es el resultado? Vas a tener, digamos, dos colores en las tinciones normalmente. Vas a tener un color morado y vas a tener un color rosadito. Todas aquellas que sean gram positivas, o sea, que tengan una pared de peptidoglicano bien gruesa, se van a quedar con la tinción que echamos al inicio, que es la de cristal violeta, que yo ya te dije que tiene una gran afinidad por el peptidoglicano. Van a quedar de un color púrpura, de un color, digamos, moradito. Esas son las gram positivas. Mientras que todas aquellas que hayan sido decoloradas por el alcohol acetona y luego se les echó safranina para que tengan color, van a quedar de un color rosadito, porque la safranina es rosadita. Entonces, ¿cuál es digamos, el resultado? Lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Todas aquellas que son moraditas, ¿qué son? ¿Gran positivas o gran negativas? Gran positivas, ¿cierto? Y todas aquellas, digamos, que son de un color rosadito, ¿qué son? ¿Gran positivas o gran negativas? Gran negativas. Listo, chicos.
En básicamente, creo que 15 minutos me acaban de comprender el fundamento más básico de microbiología. ¿Cuál es el fundamento más básico de microbiología? La tinción Gram. Tú no te puedes salir de este curso sin haberte aprendido la tinción Gram. Es lo más importante que puedes llevarte. ¿Listo? Ahora, ¿por qué te he diferenciado o por qué normalmente nosotros diferenciamos a las bacterias en gram positivas y en gram negativas? Básicamente porque hay un grupo de bacterias que se caracterizan por ser gram positivas y te ayudan mucho a la identificación del agente etiológico, igual que las gram negativas, ¿ok? Listo. Eh, Ahora vamos a repasar un poquito en sí la pared bacteriana, ¿no? Ya. Chicos, a ver, con lo que yo ya les estaba explicando acerca de, digamos, las paredes, ¿no? Las gram positivas, chicos, ¿tienen membrana externa o no tienen membrana externa? Acá las únicas respuestas que son aceptables es un sí y es un no. Entonces, ¿las gram positivas tienen membrana externa o no tienen membrana externa? No tienen, ¿no? Entonces aquí va no. ¿Las gram negativas tienen membrana externa? Sí tienen. Listo. Peptidoglicano. ¿Las gram positivas tienen? Sí, ¿no? ¿Y las gram negativas? Sí. Diferencia, las gram positivas tienen mejor. Aquí la diferencia va a ser grueso y delgado. ¿Dónde va grueso? En las positivas, ¿no? Aquí va grueso. ¿Dónde va delgado? En las negativas, ¿sí o no? Ya. Lipopolisacárido, también llamado el LPS, ¿en cuál sí hay? ¿En las gram positivas hay sí o no? No, ¿no? No. En las gram negativas sí hay, ¿sí o no? Exactamente. Endotoxina, chicos, la endotoxina, ¿en cuál sí hay? ¿Se acuerdan los componentes del lipopolisacárido que yo les estaba mencionando? ¿Cuáles eran los componentes del lipopolisacárido? Ya, el polisacárido. ¿Qué más? El antígeno común y el lípido A, ¿no? Entonces, les hago una pregunta. ¿Las endotoxinas están en las gram positivas o en las gram negativas? ¿Qué opinan ustedes? Recuerden, ¿no? Las endotoxinas, chicos, solo están presentes en las gram negativas, no están en las gram positivas. ¿Ya? Esta sí y esta no. Ya, y por último, el ácido teicoico, ¿de cuál es, digamos, básicamente característico de las positivas, ¿no? Aquí sí hay y aquí no hay. Listo, chicos. Ya me manejan al derecho y al revés la pared bacteriana. Es súper sencillo de explicar realmente la parte de la pared bacteriana. No hay, digamos, digamos, mucho misterio detrás de ello. ¿Listo? Ahora, eh, ¿qué es lo que quiero hacer? Básicamente, la clase en sí de estructura bacteriana, como se pueden dar cuenta, es bien chiquita. Entonces, les voy a dar primero una introducción a una de las principales bacterias en sí, que son unas de las más importantes. Posteriormente lo vamos a volver a ver. Hay una clase bien especializada acerca de estafilococos, pero yo quiero darles una pequeña introducción al inicio, ¿ya? Entonces, como yo les dije, ¿no? Los estafilococos normalmente van a tener una forma en específico. Estafile, ¿qué significaba en griego? Esto lo dije muy al inicio, justamente en la introducción. ¿Qué significaba estafile? Porque es estafilococo, ¿no? ¿Qué significa estafile? Exactamente Marjorie, ¿no? Racimo de uvas. Y justamente coco significa básicamente cocos, ¿no? Son básicamente cocos en racimos de uvas. Pueden darse cuenta que los estafilococos y los estreptococos difieren de esa forma, ¿no? Cuando uno lo ve al microscopio, el estafilococo siempre van a generar esta forma, como de apiñamiento, mientras que los estreptococos siempre van a generar la forma de cadena de cocos, ¿no? Una generalidad interesante acerca de los estafilococos es que son gram positivos. ¿A qué me refiero yo con que son gram positivos? ¿Qué significa que sean gram positivos? ¿De qué color se van a teñir? Muy bien, ¿no? Púrpura, violeta, morado, como tú lo quieras decir, ¿no?
Aparte, los estafilococos comprenden unas 49 a 27 subespecies. Son anaerobios facultativos. Chicos, ¿qué significa la palabra anaerobios facultativos? Eso estaba justamente en la parte de oxigenación, ¿no? ¿Qué significa anaerobios facultativos? Que crecen ambos. Muy bien. Crece tanto en la presencia como en la ausencia de oxígeno. Les da completamente igual, ¿ok? Tienen un diámetro normalmente de 0,5 a 1,5 micrómetros. Crecen en elevada concentración de sal, ¿ya? Y normalmente soportan una temperatura, ojito, ¿ah? De 18 a 40 grados centígrados. ¿Por qué te digo ojito con esta parte en específico? Porque hay una toxina del estafilococo que normalmente lo que genera es básicamente intoxicación alimentaria. ¿Por qué te digo esto? Imagínate que alguna toxina de un estafilococo cae en tus alimentos, ya cae en tus alimentos. No sé, en tu sopa, ponle ya, una sopa, ¿ya? A veces hay gente que piensa que si calienta la comida, ¿no? Si la calienta, por ejemplo, no sé, la pone, yo qué sé, a hervir, va a dejar de estar contaminado o va a dejar de estar malogrado, por decirlo de alguna forma. Cosa que es falso, porque si te das cuenta, ¿cuánto más o menos, digamos, imagínate que lo calienta nada más en un microondas? Lo calienta, no sé, no sé cuánto podría estar, no sé, a 37, 38, hasta 40 grados centígrados. Te das cuenta que a recalentados leves, digamos, esta bacteria puede sobrevivir, porque lo que te dice que crece entre 18 y 40 grados centígrados significa que esta bacteria tiene la capacidad de sobrevivir entre los 18 grados y los 40 grados centígrados. Eso significa que no importa qué tanto lo recalientes, al menos a nivel leve, la toxina no va a desaparecer. Entonces tengan mucho cuidado cuando tengan comida malograda. O en general, hay gente que tiene esa costumbre, no lo hagan, no recalienten su comida. Si está malogrado, déjenlo ir, ¿ya? Eso les va a salvar la vida de una intoxicación alimentaria que no se quieren llevar. Ahora, son catalasa positivos, ¿ya? Te voy a enseñar algo. Esto es básicamente la prueba de la catalasa. ¿Qué es la prueba de la catalasa? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en microbiología lo van a ver a lo largo de sus clases. Algo interesante de microbiología es que los científicos o los microbiólogos están constantemente tratando de averiguar qué bacteria es. ¿Y a qué me refiero con qué bacteria es? ¿Qué bacteria en específico es? Porque hay miles, 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 miles de bacterias, hay especies, subespecies, hay, digamos, muchas divisiones que normalmente nosotros vamos a encontrar. Entonces, lo que hacen los microbiólogos es poner a las bacterias a prueba, a diversas pruebas, porque hay algunas bacterias que van a salir positivas y hay algunas que van a salir negativas ante cierto tipo de pruebas. Entonces, algunas van a ser positivas y otras negativas, y esa es una gran forma de diferenciar. ¿Ok? Por ejemplo, tengo la catalasa positivo y tengo las catalasas negativos. ¿De qué consta esta prueba? La prueba de la catalasa, chicos, básicamente consta de la capacidad que tienen algunas bacterias de deshacerse o de tener la enzima catalasa, mejor dicho. ¿Ya? Todas aquellas bacterias que salgan catalasa positivos significa que tienen la enzima catalasa. ¿Qué propiedades tiene la enzima catalasa? ¿Ustedes alguna vez se han hecho una herida, ya? Y se han echado, por ejemplo, la famosa agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. ¿Se han dado cuenta que el peróxido de hidrógeno normalmente genera muchas burbujitas? Es el mismo fundamento de esta prueba, ¿ya? Tienes aquí tu bacteria, ¿ya? Tenemos nuestra bacteria en una lámina portaobjetos. Aquí está básicamente la bacteria. Vamos a esparcirla por aquí. Y yo le voy a echar un par de gotitas, ¿ya? De peróxido de hidrógeno. Le echo un par de gotitas de básicamente agua oxigenada. Si tiene la enzima catalasa, esta es la fórmula, digamos, bioquímica del peróxido de hidrógeno, ¿ya? Peróxido de hidrógeno se caracteriza por ser así. Si tiene la enzima catalasa, va a tener la capacidad de separar, porque la enzima catalasa hace eso, separa el peróxido de hidrógeno en agua y lo separa en oxígeno, ¿ya? Solo si tiene la enzima catalasa. Si no tiene la enzima catalasa, no le hace absolutamente nada al peróxido de hidrógeno. Y ese es el fundamento de esa prueba, porque todas aquellas pruebas que salgan positivas se caracterizan por la presencia de burbujas, ¿ya? Estos son burbujas, básicamente. Entonces, le echas el peróxido de hidrógeno, hace la reacción de la enzima catalasa y esas burbujas es básicamente la presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno se separó en agua y se separó en oxígeno y la liberación de ese oxígeno se va a ver básicamente en la prueba. Las burbujas es la presencia de oxígeno que se ha liberado.
Y todas aquellas que sean catalasa negativas no hacen ninguna reacción porque no tienen la enzima catalasa sencillamente, ¿ya? Entonces, si te están diciendo que el estafilococo en general, porque es un, digamos, un género, es catalasa positivo, significa que sí tiene la capacidad, ¿ok? De separar el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno, ¿ya? Eso sería básicamente de las generalidades de estafilococo, ¿no? Recuerden que si tienen cualquier pregunta me la pueden hacer a mí, tanto aquí por el chat yo te la voy a responder o también al privado que a veces veo que me salen como unos mini chats, ¿ya? Vamos a seguir viendo las generalidades del género estafilococo. Ya, otra cosa interesante acerca del género estafilococo, chicos, es que se encuentra en el cuerpo. De verdad que se encuentra en el cuerpo. Normalmente hay algunas especies de estafilococos que se encuentran comúnmente en nichos muy específicos. Por ejemplo, le gusta estar a nivel de la frente, por ejemplo, el estafilococo capitis. Le gusta estar, por ejemplo, a nivel de las narinas, justamente esta parte de acá. Al aurus, por ejemplo, el estafilococo aurus. Y hay algunos estafilococos que les gusta estar justamente a nivel de las axilas, ¿ya? Como puede ser el estafilococcus haemolyticus y el hominis, ¿ya? En sí, básicamente les encanta colonizar diversos lugares del cuerpo. Ahí van a estar, ¿ok? Es lo interesante normalmente de este tipo de bacterias. Ahora, las que yo te voy a enseñar en, digamos, en este curso en específico son tres, porque hay tres especies de importancia clínica. ¿Qué significa? Son las tres especies que mayor enfermedades producen, ¿ya? Son básicamente las que siempre vas a ver en tu práctica clínica. O sea, los pacientes normalmente las que mayormente presentan infecciones son a través de estas tres. Estafilococo aureus, estafilococo epidermidis y estafilococo saproticus. Esos tres, ¿ya? Aurus significa dorado, epidermidis significa porción externa, se encuentra, bueno, no significa porción externa de la piel. Y saproticus viene de sapros y fito, que es básicamente planta saprofito, ¿ya? Eso básicamente tiene que ver con la clínica y todo lo que produzca, pero nunca te olvides, estas son las tres especies de importancia que tú siempre debes recordar en esta fila y que te van a tomar en tu examen. Aurus, epidermidis y saproticus. Esas son los tres más importantes del género estafilococo. Ya. Como yo te dije, ¿no? Básicamente los microbiólogos están constantemente buscando pruebas para poder diferenciarlo. Entonces, vamos a detenernos aquí. Entonces, yo digo, Aileen, eh, imagínate que estás ahora mismo en el hospital, ¿ya? Eres un microbiólogo del hospital, y te ha llegado un paciente que está con una sospecha de tener una infección por un estafilo, ¿ya? Entonces, tú verificas. Tu primera verificación como microbiólogo es hacerle la tinción Gram, porque recordemos, los estafilococos son Gram positivos o son Gram negativos, chicos. ¿Qué son los estafilos? Son Gram positivos, ¿no? Justamente como nos dice Fernández, son Gram positivos. Entonces, si yo le hago la prueba de la tinción Gram y me sale Gram negativo, ¿es un estafilococo o no es un estafilococo? No es. Lo descartas. Si había esa sospecha de estafilo, ya no lo es. Vamos a seguir avanzando. El microbiólogo lo ve básicamente digamos, ¿cómo se llama? Al estetoscopio, no. Lo ve al portaobjetos, ¿ya? Y ve una morfología de bacilo. ¿Es un estafilococo o no es un estafilococo? Si ve una forma de bacilo en el microscopio. No es cierto, ahí descartas la infección por un estafilococo, porque el estafilococo, como su mismo nombre dice, es coco, ¿ya? Solo que tiene forma de racimo de uvas. Siguiente prueba que te acabo de enseñar, la prueba de la catalasa. Ya, es básicamente gran positivo, ya sabemos que tiene forma de coco, pero le haces la prueba de la catalasa. Si sale catalasa negativo, ¿es un estafilococo o no es un estafilococo? Si le haces la prueba de la catalasa y sale negativo. No es, ¿cierto? Si es catalasa negativa, ese es estrepto, pero eso es otra clase muy aparte y es un mundo muy diferente, ¿ya? Pero ya te vas dando cuenta cómo lo vamos diferenciando. Es catalasa positivo, ¿no? Ya dices, ya, Aileen, es un estafilococo, ya lo verifiqué así al 100%. Ya, y ahora yo te hago la siguiente pregunta, pero ¿cuál de las tres es? Porque yo te dije que habían tres especies de importancia clínica, ¿no? Teníamos Aurus, teníamos Epidermidis y teníamos Saproticus. ¿Cómo avanzas? Ahí está, pues.
Ahí necesitas aplicarle dos pruebas más que aún no te he enseñado, pero quiero que entiendas para qué se hacen estas pruebas. Todo este orden sistemático que yo he seguido es lo que normalmente se sigue para llegar básicamente al diagnóstico o cuál es el maldito, o digamos, la maldita bacteria que está causando la infección. ¿Listo? Para poder diferenciar principalmente, por ejemplo, entre estos dos, que es Epidermidis y Saproticus, ¿ya? El otro no, todavía no lo diferenciamos, pero porque esa es la prueba de la coagulasa que ahorita te la enseño, es bien sencilla. Esta te voy a enseñar primero que es más compleja. Básicamente lo que hacemos a veces, o lo que hacen normalmente los microbiólogos, es poner las bacterias a prueba. ¿Cómo las pone a prueba? Las pone a prueba con antibióticos. Hay algunas bacterias que tienen una mayor sensibilidad, o mejor dicho, que son sensibles a ciertos antibióticos y hay algunas que no, que les da completamente igual el antibiótico. No sé, por ejemplo, si obviamente tienes una neumonía, yo qué sé, intrahospitalaria, no sé, de Klebsiella pneumoniae, no sé, así bien, bien profunda, ponte, una amoxicilina no le va a hacer ni chiste, pues, ya no le va a hacer absolutamente nada, va a ser bien resistente. Y en eso básicamente se centra esta prueba que se llama la prueba de sensibilidad a la novobiosina, así se llama, prueba de sensibilidad a la novobiosina. ¿Qué es básicamente esto? Esto lo que están viendo aquí, este rayado que ustedes están viendo aquí, es básicamente, han agarrado un microorganismo y lo han esparcido. Igualmente aquí lo han esparcido. Han puesto dos microorganismos para que se enfrenten. Y en el centro, esta pastillita que tú estás viendo aquí es la novobiosina. La novobiosina es un antibiótico, ¿ya? Es básicamente es un antibiótico. ¿Qué es lo que va a suceder? En el caso de epidermidis, normalmente epidermidis es resistente a la novobiosina. ¿Qué significa que sea, digamos, resistente? Que básicamente cuando tú pones el antibiótico en el cultivo, va a desaparecer la bacteria porque la mata, ¿ya? Pero cuando uno dice que la novobiosina es sensible, no le hace absolutamente nada. ¿Te has dado cuenta que la bacteria hasta crece encima del antibiótico? Le da tanto igual el antibiótico que crece encima de él. Pero cuando es básicamente, digamos, sensible, te das cuenta cómo básicamente se forma ese halo. Se forma como un halo, ¿no? ¿Te das cuenta? Se forma como un circulito alrededor. Eso tiene un nombre científico, no se le dice halo simplemente, se le dice halo de inhibición. La presencia de un halo de inhibición en la prueba de sensibilidad de la novobiosina nos dice que básicamente es sensible a la prueba. En cambio, cuando no hay ninguna formación de ningún halo, básicamente se le dice que es resistente. ¿Y qué es lo que pasó? Básicamente se dieron cuenta que cuando ellos se enfrentaban a la novobiosina, al epidermidis y al saproticus, reaccionaban de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el epidermidis sí era sensible, se formaba el halo de inhibición alrededor, digamos, del antibiótico, o sea, lo mataba. Mientras que el saproticus era resistente, le ponías la pastilla y le daba completamente igual. Era tan forchi, ok, era tan fuerte que crecía encima básicamente del antibiótico. Entonces, resultado, básicamente hicieron esta prueba para poder diferenciarlos a los dos. Epidermidis es sensible, Saproticus es resistente a la novobiosina. Eso es todo lo que tú tienes que saber. Ahora, Ailén, ¿cuál es la última prueba que yo necesito saber para saber exactamente cuál es la prueba de la coagulasa? ¿Ya? Se descubrió que solo hay un estafilococo dorado, perdón, solo hay un estafilococo que tiene la prueba de la coagulasa positivo en comparación a los tres en específico. Y el único que es positivo a la prueba de la coagulasa es Aurus. Es el único. Él es el único que siempre te va a dar positivo. ¿Qué es la prueba de la coagulasa? Básicamente es una enzima que se llama la enzima coagulasa, que como su mismo nombre dice, forma coágulos. Entonces, tienes aquí tu lámina portaobjetos, esparces tu bacteria, ¿no? Y básicamente expones fibrinógeno. Básicamente vas a poner aquí una capita de fibrinógeno. Si tiene la enzima coagulasa, va a transformar el fibrinógeno en fibrina, ¿ya? El fibrinógeno lo va a formar en fibrina. Pero si no tiene la enzima coagulasa, no se va a transformar el fibrinógeno en fibrina, ¿ya? Y el único que tiene la capacidad de transformar el fibrinógeno en fibrina porque tiene la enzima coagulasa es Aurus, ¿ya? Entonces, volviendo normal a lo que yo te estaba explicando, tú ya habías encontrado que era un estafilococo, pero yo te dije, ¿cómo haces la diferencia? Ya. Aileen, lo primero que voy a hacer es exponerlo básicamente a la prueba de la coagulasa para ver de repente si de una saco que es Aurus.
Sacas la enzima coagulasa e imagínate que sale negativo. Entonces, si sale negativo, ¿es Aurus o no es Aurus? No es cierto. Te quedan dos todavía, te quedan dos especies de importancia clínica. Entonces, ¿qué prueba le haces para estas dos que te quedan, para epidermidis y saproticus? ¿Cómo se llama esa prueba? Nombre completo, ¿ah? Con apellido y todo. Hasta apodo, ponle. La prueba de sensibilidad a la novobiosina, exactamente, que es un antibiótico. ¿Cuál era sensible a la novobiosina? ¿Cuál era sensible? Que formaba el halo de inhibición, que lo mataba. Exactamente, ¿no? Era básicamente epidermidis. ¿Y quién era resistente? ¿Quién era resistente a la novobiosina, chicos? Saproticus. Listo. Chicos, los felicito porque literalmente acaban de aprender a diferenciar. Primero, acaban de aprender en general generalidades de estafilococo, que es un tema complejo. Y segundo, acaban de ustedes solitos aprender a diferenciar las tres especies de importancia clínica más importantes. Aurus, epidermidis y saproticus cuando hablamos de estafilococo. ¿Listo? No se preocupen que posteriormente vamos a estar básicamente hablando ampliamente de cada uno, de qué patología produce, que si se produce el síndrome del shock tal cosa, que si produce intoxicaciones alimentarias. Eso lo estaremos viendo posteriormente. A ver, alguien ahí por ahí me preguntó algo. Ah, ya, ya. A ver, vamos a la prueba de la novobiosina. Ya, me han pedido repetir cuál de esto. Eh, ya. La prueba de sensibilidad de la novobiosina, chicos, como yo les decía, la novobiosina era básicamente un antibiótico, ¿no? En un antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que hacía este antibiótico? Básicamente lo que hace es, vamos a exponer a dos bacterias, en este caso a la prueba de la novobiosina, que es Epidermidis y Asaproticus. En tu agar haces esto, haces un raspado de ambas. Eso es lo que vas a hacer en tus prácticas de laboratorio de micro. Haces tu raspado en una, haces tu raspado en otra. Y vas a poner a la novobiosina en el centro en ambas. Aquí pones una y aquí pones otra. Aquellas que sean, o aquellas donde se formen básicamente un halo de inhibición, que es esto que tú estás viendo alrededor, ¿ya? Significa que el antibiótico tuvo la capacidad de matar a la bacteria y por eso quedó limpio. ¿Te das cuenta que está limpio? Ya, ese es el antibiótico haciendo su efecto como tal. Cuando se forma este halo o este círculo, se le llama halo de inhibición, ¿ya? Y eso significa que es básicamente sensible. Pero cuando es resistente, le da completamente igual, va a crecer básicamente encima de la pastilla, porque el antibiótico no mata a la bacteria, ¿ya? Literalmente le da completamente igual. Te das cuenta que ha crecido incluso encima del antibiótico. Entonces, cuando uno dice que es sensible a la novobiosina, se forma el halo de inhibición, ¿ya? Que es básicamente el antibiótico matando a la bacteria alrededor, por eso es sensible. Mientras que si no mata nadota, como estás viendo aquí en pantalla, se le dice que es resistente. ¿Quiénes se caracterizan por ser eso? Epidermidis es sensible, pero Saproticus es resistente. Sirve básicamente para poder diferenciar. Ahora sí, ¿todo bien? Listo. Con esto nos despedimos de lo que viene a ser micro y van a darse cuenta que son capaces ustedes, aún sin haber entendido, no les he explicado, quiero que sepan, no les he explicado clínica, no les he explicado nada de eso, ustedes no saben nada de clínica, pero van a saber cuál es el agente etiológico solo con las pruebas bioquímicas que les acabo de enseñar. Mujer de 28 años tiene síntomas de infección urinaria, se solicita urocultivo, aislándose un Staphylococcus saproticus. Las características bioquímicas de la bacteria son, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Esperaré cuatro respuestas y procedo a resolver. ¿Alguien más, chicos? Muy bien. Una personita más. Ya. Y una última. ¿Cómo vamos?
Exactamente, ¿no? Chicos, muy bien. Ahora, por descarte, ¿no? Se pueden fijar que ahí sale primerito la prueba de la catalasa. Ya. La prueba de la catalasa negativa es imposible porque ya sabemos que los estafilococos en general siempre van a tener catalasa positivos. Entonces la B claramente no es. Ya. ¿Yo te he hablado de la prueba del manitol? No. Ya. Te quedan dos pruebas de la catalasa y una prueba de la coagulasa. Como yo te dije, yo no te he hablado de manitol ni nadota. ¿Ya? Entonces no es. Y además, novobiosina sensible tampoco es. La prueba del Optoquín tampoco te habló nadota de esa prueba. ¿Ya? Te queda nada más por descarte la que efectivamente es básicamente catalasa positivo y es novobiosina resistente, ¿no? Y aparte, la prueba de la coagulasa es negativo, porque recordemos que Aurus, muy bien Marjorie, Aurus es el único positivo. Para coagulasa nunca se olviden, el único positivo para coagulasa es Aurus, el resto es negativo. Por descarte, literalmente es la A. Con eso terminamos la clase del día de hoy, chicos, que es básicamente una introducción a lo que viene a ser el microbiología. Este es nada más un pequeño ejemplo de lo que ustedes normalmente vamos a estar viendo en clase. Estos son generalidades. Las primeras clases recuerden que son bacteriología general. Pero eso, chicos, ¿ya? Espero les haya gustado. Ahora vamos a hacer un pequeño cortecito para irnos a la parte de parasitología. Vamos a ver generalidades de los parásitos. Ah,